Camino a Pentecostés. Buen día, hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes y sean bendecidos en este día. Para seguir compartiendo la, la caminata que lleva hacia Pentecostés. Ya sabemos que 50 días después de la Pascua, los judíos celebraban una nueva fiesta, una fiesta central en el calendario religioso de Israel. Y después de la Pascua, ellos volvían a sus labores, especialmente a las labores agrícolas, porque la siguiente fiesta, que era Pentecostés, era una fiesta que estaba relacionada con la agricultura, específicamente relacionada con la cosecha de la cebada y del trigo. Por lo tanto, en la celebración de la fiesta de Pentecostés, los judíos presentaban ante Dios en el templo los primeros panes de cebada y las gavillas del trigo como una ofrenda a Dios por una buena cosecha. Durante esos 50 días ellos sabían que ya estaba cerca la cosecha y trabajaban entonces la tierra, trabajaban lo que estaba ya creciendo para tener una buena cosecha entonces y tener que ofrendar para Dios en gratitud. En este tiempo particular, el tiempo de Jesús, la Pascua fue la muerte del Señor, ¿no es verdad? Ese fue el sacrificio de la Pascua. Durante los siguientes 50 días ocurrieron algunas cosas muy importantes, ¿no? El Señor dice, después que resucitó, se les apareció a los discípulos por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios y dándoles mandamientos por el Espíritu Santo. Ustedes pueden leer esto en Hechos capítulo 1, en los primeros 5 versículos. Como Lucas relata que el Señor se apareció a sus discípulos en distintas oportunidades, a distintos grupos también, en cuanto a veces a un discípulo solo, como el caso de Pedro, a Jacobo, o a más discípulos. Y el libro de los Hechos nos relata que en este capítulo, que es la última aparición del Señor a más de 500, ahí en el Monte de los Olivos, donde les da los últimos mandamientos y se despide de ellos y les da también, o les recuerda la promesa que habían recibido de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y recuerda las palabras de Juan el Bautista también ahí en el capítulo 1 de Hechos. Por lo tanto, después de esos 40 días el Señor asciende, los discípulos están ahí, lo ven ascender en una nube y reciben la promesa del retorno también del Señor. Esos varones con vestiduras blancas les anuncian, le dicen: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así mismo vendrá. Entonces hay una promesa del retorno de Jesús. Ahora, después de eso, entonces quedan 10 días y el Señor les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces ellos volvieron al lugar habitual de reunión y estuvieron durante los últimos 10 días antes de Pentecostés, antes de la fiesta de Pentecostés, estuvieron ahí esperando en oración. Y puede haber sido una espera tal vez tensa, ¿cierto? Con expectativas, o no sabemos, probablemente con algunas deserciones. Tal vez habían muchos más y al momento del día de la fiesta de Pentecostés quedaban como 120
discípulos ahí en el lugar donde se reunían. Y cuando llegó el día de Pentecostés, entonces, o mientras transcurrían los días, esos últimos 10 días, estaban ellos en espera y en oración, porque vendría algo que ellos no sabían cómo sería, no tenían idea de qué iba a ocurrir, ¿no? Solamente ellos entienden cuando ocurre la situación, porque el apóstol Pedro se pone en pie en medio de la multitud que se reúne ahí en el lugar donde estaban y dice: esto es lo que anunció el profeta Joel. Por lo tanto, en el camino a Pentecostés, ellos estuvieron orando y rogando al Padre que enviara la promesa del Espíritu. Vuelvo a decir algo que ellos no sabían cómo iba a ocurrir y qué sería lo que ocurriría puntualmente en el mismo día de la fiesta de Pentecostés, cuando además había mucha gente en Jerusalén que había venido de distintas partes del mundo, o del mundo conocido, digamos, judíos que habían venido para celebrar esa fiesta, estaban ahí en Jerusalén, y ese día, el día de Pentecostés, el Señor cumplió la promesa del Padre y de bautizar a los discípulos con el Espíritu Santo. Estamos camino a Pentecostés, estamos camino en búsqueda de una nueva unción, ¿cierto? Una llenura del Espíritu Santo para todos los creyentes, porque sabemos que la única forma de cumplir la tarea que se nos ha encomendado como iglesia, porque la tarea no ha cambiado, de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Para cumplir esta gran comisión necesitamos siempre estar llenos del Espíritu Santo. Así que, amados, sigamos orando, sigamos buscando, sigamos intercediendo para que haya un avivamiento en medio de nosotros y la gracia de Jesús se derrame por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros los creyentes. El Señor les bendiga y su gracia esté con ustedes. Amén.